Perfecto, hermanos. Quiero compartir hoy bajo el título Del estrés al descanso en Jesús. Del estrés al descanso en Jesús. Y quiero que me acompañe al Salmo 62. Este es un salmo de David y no lo vamos a leer completo. Salmo 62 del verso 2 al 6. Me dicen un amén ahí cuando lo tengan. Salmo 62 del 5 al 6. Creo que todos los que nos acompañan esta mañana son de casa. ¿O me equivoco? ¿Tendremos algún invitado nuevo? Todos somos caseros, todos somos de la familia. Perfecto. Salmo 62 del 5 al 6. ¿Lo tienen ya? Qué bueno, dice así, fíjense cómo dice. Solo vea el sujeto de la oración y el destinatario. Vea los personajes. Vea cómo comienza el verso 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Esa es la Reina Valera. Leo de la versión Jerusalén. En Dios solo descansa, oh alma mía. De Él viene mi esperanza. Solo Él mi roca, mi salvación, mi ciudadela. No he de vacilar. Hermanos, lo que estamos leyendo acá es un salmo y tienen que saber que los salmos son los libros más emotivos de toda la Biblia. Ya lo hemos hablado en algunos momentos que los salmos son muy ricos en emociones humanas, desde las que consideramos buenas hasta las que consideramos malas. En los salmos encontramos ira, venganza, frustración, dolor, temor, angustia, pero también encontramos cuestiones como la esperanza, la confianza, la fe, la integridad. Y sobre todo este salmo, hermanos, es un salmo emotivo porque el salmista le está hablando a su propia alma. Y ustedes saben, hermanos, que nuestra alma es el conjunto de nuestros pensamientos, ideas, emociones. Y ustedes saben que a veces nuestra alma nos traiciona. A veces nuestra alma es el lugar donde se alberga la falta de perdón. A veces en nuestra alma se albergan los apetitos que nos destruyen. Y no hablo solamente de esos apetitos sexuales que llevan a la ruina a grandes hombres que están ahí en el alma. Bueno, nosotros hemos sabido grandes pastores, no hablemos de X hermanito que en medio era cristiano, que de repente vimos por ahí, sino que hablemos de los grandes pastores que hablaban en lenguas y que convertían masas de personas. Y que cuando ellos hablaban uno sentía en el corazón que le penetraba ahí una daga del Señor. Y que era gente que llegaba a los estadios y se sentía la unción desde las gradas de ahí. Y fallaron en el tema integridad. Y tenían ídolos por todo el mundo que decían, yo quiero ser como fulano, como pastor sutano, porque ellos son los benditos del Señor. Y fallaron en el tema integridad. Y cayeron ellos junto con sus ministerios. ¿Dónde se anida esas bajas pasiones? Esos pensamientos que nos pueden llevar a la ruina se anidan en la psique, en el alma. Aquí pues, hoy básicamente la neurociencia está identificando el órgano donde tiene lugar lo que en la Biblia llamamos alma. Y parece ser que es como las neuronas se conectan, lo que nos hace pensar y ser de una forma específica. Pero también en el alma, hermanos, y aquí voy a mi tema, porque mi tema no es sobre la integridad, es sobre el temor, es sobre descansar en Dios, y voy al tema del temor. El temor se anida también en el alma. Pero a diferencia de lo que he hablado anteriormente, también se anida en el cuerpo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros vamos caminando y sale un chucho de esos grandotes con los dientes afilados y se nos tira? ¿Qué es lo que siente en su cuerpo en ese momento? Es igual cuando viene el jefe de alguna gente, ¿no? Porque algunos jefes son feroces. Y alguna gente cuando ve el jefe, a mí me decía una hermanita, yo siento hasta un dolor aquí, me dice, me da cólico cuando veo a ese hombre. O sea, tan maltratador que era el jefe, que todo el mundo le tiene miedo. Y nos damos cuenta que el miedo es algo que está en el alma, pero repercute en el cuerpo.
A veces uno tiembla, a veces uno no se puede mover, a veces uno se ruboriza o se pone rojo, o a veces los ojos se ponen llorosos. Es decir, el miedo es tan potente, es una fuerza tan potente e inhabilitante, y es un arma del enemigo en contra de nosotros. Y es tan fuerte que no ataca solamente el alma, sino que se anida también en el cuerpo. Y por eso, hermanos, es que el temor es un arma favorita del enemigo para poder destruir cristianos. Pero yo me hago una pregunta en lo que estamos leyendo acá. El Salmo dice, escucha, alma mía. En la versión Reina Valera está diciendo, alma mía, en Dios solamente reposa. Y quiero preguntar, ya sabemos que es un Salmo de David, ¿verdad? Pero más importante que quién lo escribió es la situación en la que esta persona se encontraba. ¿En qué situación puede estar alguien para que le tenga que hablar a su propia alma y le diga, tranquila, alma mía, solo espera en Dios? ¿Qué situación habrá sido acá? ¿Angustia? ¿Tribulación? Excesiva tribulación. Porque para que le tenga uno que hablar a su alma en estos términos tan vehementes es porque lo que está enfrentando es sumamente grande. Estamos ante una persona que probablemente ya perdió cualquier otra fuente de esperanza. Estamos ante alguien que probablemente su mente le está diciendo todo ya está perdido. Probablemente, hermanos, su fe en Dios es lo único que hasta este momento le sostiene a este salmista. Pero sobre todo, hermanos, estamos ante alguien que ha aprendido a descansar en Dios y se está aplicando esa fórmula. Y le está diciendo a su alma, espera en Dios, porque eso nos ha resultado en el pasado. Y quiero preguntarle, ¿a usted le ha resultado esperar en Él o le ha defraudado esa espera? ¿Podría usted decir, yo esperé en Dios y fue por gusto, fue inútil? ¿Podría alguien decir eso? Sé que no lo va a decir nadie, pero ¿será que usted verdaderamente ha experimentado, hermanos, que esperar en Él da fruto? Esta es una habilidad, hermanos, que solamente surge cuando enfrentamos un desafío que sobrepasa mi capacidad de respuesta. ¿Cómo así? Todos, hermanos, tenemos algo que se llama capacidad de respuesta. Significa que cuando enfrentamos un desafío, un problema, una dificultad, nosotros tenemos una serie de recursos, habilidades, contactos que nos ayudan para enfrentar ese problema. Y a eso se llama capacidad de respuesta. Hay problemas que se arreglan con billete. Hay problemas que se arreglan con inteligencia. Hay problemas que se arreglan con contactos. Y hay problemas que no se arreglan con ninguna de las anteriores. Y en esos problemas que exceden mi capacidad de respuesta es donde se puede comenzar a ejercitar esta habilidad de esperar en Jesús. Por supuesto, hermanos, que es una mala práctica que primero agote todos los recursos que tenga y luego vaya a doblar rodillas. Por supuesto que es una mala práctica. No debería ser así para un cristiano espiritual. Debería ser primeramente ir al lugar secreto y doblar las rodillas y hasta que Dios me revele qué recurso usar, ir y utilizarlo. Pero vamos a ser muy honestos, no siempre hacemos las cosas así. Nosotros hacemos las cosas al revés. Y lo que hacemos primero cuando el problema lo vemos es ir a tocar puertas. Es ver si el banco nos puede hacer un préstamo. Es ver si el tío millonario nos puede pasar algo. Es ver si mi amigo, allá el contacto que tengo, me puede ayudar de alguna forma. Cuando esas puertas se nos cierran, comenzamos a confiar en nuestra propia prudencia y decimos, no hombre, yo soy vivo, yo soy coco, yo me las puedo todas. Y cuando hasta eso fracasa, nos vamos dando cuenta que todo el repertorio de recursos que nosotros tenemos, ninguno nos ayuda para hacer frente a la dificultad. Todo lo gastamos ya. Es ahí, hermanos, donde confiar en Jesús y descansar en Él se convierte en algo prioritario. Y en este año que yo siento como que si fuera año nuevo, no sé quién siente así, pero lo que pasa es que venimos saliendo de un oscurantismo de estos días encerrados, que siento como que si fuera año nuevo hoy, como que si algo nuevo estuviéramos comenzando. Es bueno hacernos algunas preguntas para saber si esta habilidad de descansar en Jesús le estamos necesitando hoy. Voy a hacer algunas preguntas y solo en su mente conteste sí o no. ¿Se siente más agotado que de costumbre?
¿Es usted más propenso a alterarse por todo y se lo han dicho? ¿Piensa más en las cosas malas que en las cosas buenas? ¿Las tristezas le duran por más tiempo? ¿Siente que no duerme lo suficiente y si duerme no descansa? ¿Todos los cultos para usted saben igual? Si su respuesta es sí, al menos a 3 de estas preguntas que hice, usted necesita un descanso espiritual. Usted necesita un refrigerio espiritual y el Señor se lo puede dar. Y no es pecado llegar ahí, no es pecado llegar a ese punto cuando nos quemamos. Por supuesto que no es pecado, pero si usted llega ahí, debe beber de la fuente. El Señor quiere darle más, quiere darle de su plenitud. Y eso no significa activismo. Mucho cuidado con el activismo. La presencia de Dios no la podemos comprar por buenas obras. Las buenas obras son necesarias para el creyente, porque son el fruto que me indica que usted es salvo. O sea, un cristiano que no tenga buenas obras no tiene frutos. Pero las buenas obras no sirven para comprar el favor de Dios. No sirven para comprar la porción del Espíritu que yo necesito hoy. Si yo hago un exceso de actividades y le doy a los pobres y sirvo y yo me pongo a servir a todos los demás y lo hago todos los días, con eso yo no voy a impresionar a Dios. Eso es parte de mis frutos como creyente. Eso es parte de lo que yo debo reflejar con una vida transformada por el poder del Espíritu. Porque caso contrario, sería bien triste que un creyente no haga esas cosas. ¿No es cierto? Pero aún haciendo estas cosas, no podemos comprar el Espíritu. El Espíritu simplemente se nos da gratis para aquellos que lo buscamos. Pero si usted no lo busca de forma intencional, no lo puede comprar a través de buenas obras. Si voluntariamente usted no decide limpiar las áreas de su vida que sabe que están mal, no las puede llenar con buenas obras. Si en mi vida espiritual yo tengo huecos o áreas que no han sido redimidas por el poder de Dios, no puedo tapar esos hoyos con buenas obras. No puedo tapar esos hoyos ayunando todos los días. Tengo que tomar decisiones de cambiar. Tú puedes ayunar en frente del Señor y el ayuno es una forma en la que nos humillamos ante Él. Pero tú tienes que tomar decisiones en limpiar esas áreas de la vida que solo tú lo puedes hacer. A veces nosotros pensamos que Dios es como creían las religiones paganas, que venían los dioses y te podían cambiar la mente o te podían hacer bueno. Esa es una decisión personal. Yo puedo buscar a Dios y decirle que me fortalezca para tomar decisiones, pero la decisión de limpiar mi vida la puedo tomar solamente yo. El Espíritu lo que va a hacer es redarguirme, es señalarme que algo está mal. El Espíritu lo que va a hacer es hablarme a mi conciencia para que yo no esté tranquilo con esa maldad, pero el Espíritu Santo no la va a arrancar de la noche a la mañana. Quien va a tomar la decisión de limpiarse, ¿quién es? Somos nosotros. El Espíritu prepara todo el terreno. Él me redarguye de pecado. Él me fortalece. Él me vivifica. Pero solo yo entrego las áreas que debo entregar. Solo yo puedo cortar esas cosas que sé que están malas. Solo yo puedo tomar la decisión de cambiar. Así como cuando un día usted que está ahí sentado tomó la decisión de aceptar a Jesús en su corazón. ¿Lo obligó el Señor? Ni siquiera la circunstancia. Hay gente que dice, yo vine obligado al Señor porque viera la circunstancia que pasé. Usted podía haber pasado una circunstancia difícil y no convertirse. Es aquí donde yo tengo algún problema con alguna teología reformada. Porque parece ser que para la teología reformada, Dios te obliga a recibirlo en tu corazón. Y entonces, de parte tuya, muy poco puedes hacer participando en ello. Pero si nosotros vemos cada vez que Jesús habla de la salvación, habla del seguimiento. La salvación no es gracia barata, como decía Bonhoeffer. La gracia barata. ¿Y cuál es la gracia barata? La gracia barata es esa de creer que simplemente a mí me escogió el Señor para ser salvo toda la eternidad, sin que yo tenga que hacer ningún esfuerzo para coronar esa cosa. Eso es a lo que Bonhoeffer le llamaba gracia barata. Y entonces él decía, la gracia es cara, es gratis pero es cara.
Y es cara porque el precio de la gracia es el seguimiento. Jesús habló del seguimiento. Podemos ser muy paulinos, pero también seamos jesuánicos. O sea, recitemos todos los textos de Pablo, pero acuérdense que la Biblia es una sola. Y no puedo sacar de contexto algunas cosas que dice Pablo si no estoy viendo todo lo que dice Jesús antes. Y Jesús habla del seguimiento, habla de tomar la cruz y habla de santificarse. Y Jesús habla de aquella gente que en el día postrero le dirá: echamos demonios en tu nombre. ¿O no dice así? ¿Y cómo puede alguien echar demonios? O sea, que ¿qué tipo de gente es la que estaba frente a él cuando le dicen echamos demonios en tu nombre? Entonces, hermanos, definitivamente nosotros tenemos que venir a limpiarnos en él, a lavarnos en esa fuente. Pero quiero que veamos rápidamente dos enfoques acerca de la vida, porque el tema es descansar en Jesús. El tema es el reposo en Jesús. Y quisiera que me acompañe a Lucas 10, verso 38 al 42. Y vamos a leer acerca de Marta y María. Creo que todos ya hemos leído este pasaje, ¿verdad? Vamos a leer acerca de Marta y María y vamos a ver cómo entra aquí el tema de esperar en Jesús. ¿Me dicen amén cuando lo tengan por ahí? Bien, bien, bien. Dice así la palabra del Señor. Me trabé. Vamos a comenzar otra vez, hermano. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Perdón, no hay alguien aquí que se llame Marta, ¿verdad? Por aquí no ha venido Martita. Aquí dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ya habíamos leído este texto, ¿verdad, hermanos? En su momento, y yo creo que son obvias las implicaciones de este texto. Vamos a ver aquí dos enfoques de vida, el de Marta y el de María. Vamos a comenzar con Marta. ¿Qué es lo que está haciendo Marta, hermanos, acá en este texto? Está haciendo acciones, está haciendo un montón de cosas. No sabemos qué, pero algo está haciendo oficio, ¿no es cierto? Está haciendo oficio. Marta representa el apego a las buenas obras. No es malo lo que está haciendo. Lo que está haciendo en la cultura hebrea se conoce como, y ojo que esto es sagrado en la cultura hebrea y en la Biblia, lo que está haciendo Marta se conoce como hospitalidad. Eso es una norma en las culturas mediterráneas, no solamente la judía, sino también la árabe, hasta nuestros días. Se entiende que una persona que es buena hospedadora es un hijo de Dios. Y lo que pasa es que lo que Marta está haciendo acá no es en nada malo. Ella está sirviendo. No nos dice qué está haciendo, probablemente está haciendo la mesa, o está limpiando, o le está trayendo a Jesús agua para que lave sus pies, porque eso era parte de las normas de hospitalidad. La cosa es que algo está haciendo y se siente abrumada. Yo no sé, hermanas, quienes de tanto hacer oficio de repente les duele aquí el cuello, les duele aquí la espalda. Díganos para hacer masaje, hermano. Estoy bromeando, pero sí o no que de tanto estar haciendo un oficio usted de repente le duele algo, ¿verdad? Sobre todo cuando hay un montón de oficio. Ahí las veo algunas que están riendo porque quizás ahorita les duele algo porque han hecho mucho oficio, ¿no? Y eso de repente el cuerpo lo resiente, y la hermana que está haciendo oficio todo el día de repente se tiene que acostar porque siente un tirón por aquí por la espalda, o de tanto barrer y trapear de repente le duele aquí. Nosotros decimos la rabadilla, ¿verdad? O de repente las rodillas de tanto estar tendiendo ropa, o de repente ya la espalda de tanto estar lavando, ¿no es cierto? O de repente de tanto estar cocinando que se hirió un dedo. Total, hermanos, que las amas de casa sufren. Entonces nosotros tenemos que ayudar, hermano.
Tenemos que ser muy intencionales en ayudar a la gente que hace oficio, y desde que están pequeños los niños, enseñarles que ellos también tienen que hacer oficio, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que Marta está haciendo es muy bueno. Está sirviendo, está pegándose a las normas, está haciendo buenas obras. De hecho, quiero decirle que quizás como no es un tema teológico no lo hemos visto, pero la hospitalidad se menciona 30 veces en la Biblia como un mandamiento. De hecho, dice en Hebreos, sed hospitalarios, porque sin saberlo, muchos de ustedes hospedaron ángeles. Ahora la cultura hoy es diferente, ¿verdad? No podemos meter a alguien en la casa porque la cultura ha cambiado y sabemos que nos exponemos si a alguien le abrimos la casa sin conocerle antes, con que nos diga, ay, yo soy hermanito, véngase, le voy a dar mi casa, cuidado, ¿verdad? Andan estafadores en las iglesias. Yo conocí una iglesia donde andaba un grupo de estafadores y pedían dinero a los hermanos, porque era una iglesia donde van hermanos que algunos son empresarios y se les nota que tienen ahí sus posibilidades, y ahí se hizo una red de estafadores en esa iglesia. Y esa red de estafadores, hermanos, hablaban en lenguas y saltaban y oraban, levantaban las manos, oraban por los enfermos, iguales a nosotros, parecidos a nosotros, pero eran estafadores. Y entonces le pedían dinero a los hermanos, le decían que les prestaran y se fumaban de repente. Total que al irse de esta iglesia, que no les voy a decir el nombre, se llevaron un montón de dinero prestado. Se fueron a otra iglesia a hacer lo mismo. Entonces, hoy por hoy no podemos confiar en cualquiera que nos diga que solo porque es cristiano yo le voy a abrir las puertas de mi casa. ¿No es cierto? Ha cambiado el tiempo. Pero la hospitalidad en tiempos de la Biblia era un mandamiento para el cristiano. De hecho, hermanos, hay un texto interesante donde a Jesús lo invitan a una casa. Si usted va más atrás en el capítulo 7, ahí lo puede leer, pero no lo vamos a leer porque no es parte del tema. Pero quiero ponerles en contexto de algo. Marta está sirviendo a Jesús, le está sirviendo bien, se está afanando, lo está atendiendo porque es un mandamiento bíblico del Antiguo Testamento, sobre todo para el que trae la palabra, ¿verdad? Marta quiere atender bien al que le está llevando la palabra de Dios. Pero me llama la atención un relato donde pasa lo contrario. Simón el fariseo, si usted lo quiere buscar, está en Lucas 7:36. Simón el fariseo invita a Jesús a su casa. Lo invita, pero no le unge su cabeza con aceite. No le da el ósculo santo, que era un beso de bienvenida que se le da al maestro cuando llega a la casa. No le lleva agua para que lave sus pies. Significa que Jesús está sentado a la mesa de Simón el fariseo con los pies sucios. Y no hay algo más humillante para un judío que comer con los pies sucios. Por tanto, lo más probable es que Simón el fariseo ha invitado a Jesús solamente para burlarse de él, o para decirle en su cara, no creo que eres un maestro. Lo quiere humillar, no lo atiende, no practica las normas de hospitalidad. Y usted sabe que quien en ese relato al final practica las obras de hospitalidad es una mujer pecadora. Es decir, el gran fariseo está violando la ley, y quien llega para darle cumplimiento y atender al maestro es una mujer pecadora pública, que está siendo más espiritual que el gran fariseo que había invitado a Jesús a comer. Así que, hermanos, no podemos juzgar a Marta. No podemos decir lo que Marta está haciendo es malo. Está haciendo algo muy bueno. Ella representa el apego a las buenas obras. Pero ¿qué representa María por otro lado? Hablemos de la hermana. María es la que, mientras Marta está haciendo todos los quehaceres para atender bien a Jesús, María está sentada a los pies del Señor escuchándole. Así que María representa ruptura, pero también representa intimidad. A María no le importa en ese momento todo lo demás que tiene que hacerse, sino que ella quiere estar con Jesús. Pero hay muchas cosas que en este texto que resultan inusuales, bastante inusuales. Por ejemplo, hermanos, ¿dónde está el varón de la casa? Nos dice que aquí está Jesús con Marta, con María, pero no hay ningún varón en la casa. Es decir, es una casa con dos mujeres y un hombre joven, como Jesús. Yo nunca pensé decir eso, hermanos, porque yo ya tengo más de 30 años, pero
no sé si nos cae el 20 que Jesús era muy joven. Y cuando Él murió, murió joven. Y cuando Él enseñó, estaba en sus 30 años. Es decir, cualquiera hubiera dicho, de los rabinos sobre todo, que tenían una barba que llegaba hasta aquí, porque eso era prestigio, dejarse la barba, mientras más larga la barba, más sabio era. Entonces era una especie de moda, como hoy tantas modas locas que hay, ¿verdad? Hoy vemos modas que los jóvenes se visten cada vez más como las niñas, y las niñas cada vez más como los niños. Y parece ser que la moda, perdón que haga este paréntesis, pero parece ser que la moda está mezclando todo, porque ahora hay lociones unisex. Muchas lociones que los diseñadores están sacando son para hombre y mujer, porque dicen las grandes compañías de moda, hay que sacar cosas para aquellos jóvenes que no se sienten ni niño ni niña. Entonces les vamos a sacar una loción que puede usar un niño y una niña, precisamente porque el cliente hoy, el cliente es un cliente que no se ha definido su género. Son jóvenes de 17, 18, 19 años que todavía no saben si son niño o niña, y que su miembro viril o genital, los miembros genitales de ellos, no les dicen si es niño o niña, sino que ellos es una opción libre que pueden tomar. Ellos pueden decir, yo siendo hombre quiero ser niña, y entonces por eso están diseñando ropa que parece de niño y niña, y lociones que puede usar un varón y una hembrita. Ni sé por qué llegué ahí, pero digamos, hermanos, que estamos hablando aquí, ya me acordé que hay cosas muy inusuales en este texto. Para la cultura hebrea era indecoroso que un hombre visite una mujer si no hay un hombre en la casa. Y en este relato, hermanos, no hay un hombre. Sabemos que Marta y María tenían un hermano. ¿Cómo se llamaba ese hermano? Lázaro. Pero Lázaro no figura acá, no está. Es algo indecoroso. Las mujeres no pueden ser visitadas por un varón porque las normas de la sociedad lo impiden. Es algo indecoroso. ¿Dónde estaba Lázaro? No sabemos dónde estaba Lázaro. Y sobre todo hay una cosa inusual. Hay una mujer que está sentada a los pies de Jesús, mientras que las mujeres en el judaísmo no se les permite recibir instrucción. Si usted no iba a ver jamás una mujer erudita, conocedora de la ley. La mujer no se le da instrucción en el judaísmo del tiempo de Jesús. No se le enseñaba la Torá. Solo al niño se le enseñaba la Torá. A la mujer no se le enseñaba. Pero esta mujer que está acá es diferente, porque esta mujer, en vez de hacer los roles de mujer, que son atender a Jesús, está rompiendo con esos roles de mujer. María representa la ruptura cultural, la ruptura de los tabúes, de los mitos que decían un hombre no puede ser amigo de una mujer en la cultura hebrea. Pero Jesús se hizo amigo de María. Tanto así que nosotros vemos en el cuarto evangelio, que es Juan, que el primer testigo de la resurrección es esta mujer María. Y vemos cuando Jesús le dice, no me toques, que era muy íntima de Jesús y que habían roto con aquellos tabúes que decían, la mujer no puede tocar al hombre, ni el hombre puede tocar a la mujer, a menos que sean esposos. O sea que lo que hacíamos aquí en la iglesia de saludarnos de beso con algunas hermanas, eso no se hace en la cultura hebrea. En la cultura hebrea se besan los hombres entre ellos. Se llama ósculo santo. Cuidado, ahí se besan los hombres entre ellos, significa un beso en la mejilla, que significa afecto masculino. Nuestra cultura hoy es diferente, ¿no? Hoy se besan las mujeres entre ellas, un beso acá. Pero en la cultura hebrea era indecoroso que una mujer tocara a otra mujer o a otro hombre. Entonces las mujeres no se daban ósculo santo. La mujer no podía ser tocada por un varón. Solamente 2 tipos de varón, 3 podían tocar a la mujer: su papá, sus hermanos y su marido. Si en aquella cultura se ve a una mujer que está sentada a los pies de un varón, eso se castiga. Pero lo que estamos viendo acá es una ruptura de todos los moldes. A Jesús no le importa eso, sobre todo porque Jesús está cada vez más cerca de su muerte. Va caminando hacia la cruz. Desde el capítulo 10 de Lucas nos va mostrando cómo Jesús va descendiendo hacia la muerte. Cada vez es más inminente que lo van a matar.
Cada vez es más claro para la gente que ahí está que Jesús va a ser muerto. Él lo dice muchas veces y alguna gente no lo quiere entender, pero estas mujeres lo entienden. María lo ha entendido. Por eso es que María está sentada a los pies, rompiendo todas las normas culturales, teniendo intimidad con Jesús. Hermanos, hay una diferencia entre la actitud de Marta y la actitud de María. Marta no pecó. Jesús no le dice a Marta que pecó por estar haciendo oficio, porque no está haciendo nada malo, sino que Jesús le dice, ella, María, ha escogido la mejor parte. Mientras que Marta está como turbada y afanada, como a veces estamos nosotros en muchas obras. Hermanos, las obras que Marta está haciendo son las obras que hace alguien para querer ganar el favor de Dios. Pero a Dios no se le puede comprar con obras. A Dios lo único que derrite su presencia es cuando buscamos su intimidad. Y la intimidad, hermanos, perdón por lo que diré, la intimidad no tiene que ser algo que solo en la iglesia yo lo tenga. Hermanos, no tiene que ser la iglesia mi único momento espiritual en toda la semana. Si yo no he tenido un lugar secreto con el Señor y si yo no he peleado mis batallas de rodillas allá en mi lugar secreto, no voy a tener buenos resultados acá. Antes de venir acá, tenemos que venir orados. Tenemos que haberle dicho al Señor, háblame a través de la palabra. Tenemos que decirle, abre mi corazón, sobre todo porque a todo culto que voy me siento seco. Y siento que todos los cultos son iguales y no tienen nada de especial. Ayúdame a ablandar este corazón. Hazme tierra fértil para lo que vas a hablar en la iglesia. Pero mucha gente hasta que está acá viene a orar. Hay gente que está enferma, que tiene fe, que otro oren por ellos. Ojalá me ministren hoy. Ojalá me ministren sanidad. Pero ¿por qué no busca usted esa sanidad en su lugar secreto? Busque escuchar la voz de Dios. Porque si usted no busca escuchar de Dios, no piense que va a venir el hermano profeta a decirle, dice el Señor. Hermanos, nosotros tenemos que buscar intencionalmente estar como María, estar sentada a los pies del Maestro en vez de estar haciendo tanta obra pensando que a través de todas esas obras Dios nos va a hablar. Y es que, hermanos, hay gente que dice, yo no me pierdo los cultos del 17, yo no me pierdo los cultos del 25, yo no sé si todavía el 25 sigue siendo el mismo canal cristiano. Yo no me pierdo los cultos del hermano Nahum Rosario, no me los pierdo nunca porque Dios me habla ahí. Pero veamos que estamos llenos de acciones, de actividades, de obras que son buenas. Estamos llenos de buenas obras, pero se nos ha olvidado la intimidad con el Señor. O sea, estamos llenos de buenas obras, no nos perdemos un culto, no nos perdemos una prédica, queremos estar en todo, queremos estar en cada célula, queremos tener célula, queremos ir a otra iglesia incluso, porque hay gente que visita un montón de iglesias en la semana porque piensan que así están ganándose el favor de Dios. Y se nos ha olvidado la intimidad personal con Dios, que es el pilar más importante de nuestra vida espiritual. Significa que a la iglesia venimos aquellos que ya hemos orado y ya le hemos buscado. Y aquí venimos a adorarle, venimos a escuchar lo que nos quiere decir, venimos a ofrendar lo que es del Señor, venimos a ver a los otros hermanos, darles palabras de ánimo y recibirlas de ellos, venimos a una celebración. Pero antes de venir a esa celebración, sepa que lo más importante en su vida espiritual es su momento de intimidad privada con Dios. Y eso no tiene sustituto de nada. A eso no lo sustituye ir a traer a aquel profeta que Dios viera cómo Dios lo usa al hermano. O aquella hermana profeta de por allá viera cómo Dios la usa. Traigamos a la hermana para que venga y se revista y nos hable a todos. Ahí nos va a decir el Señor lo que necesitamos oír. Pero resulta que el Señor lo tiene usted tan cerca y tan descuidado porque hace mucho que no busca intimidad con Él. Queridos hermanos, si queremos crecer, nos urge darle más horas, darle más tiempo, darle más intencional a los momentos de oración privada con Dios. Si es necesario buscarlo en la madrugada, Dios se lo va a poner en su corazón. Si es necesario volver a hacer un altar familiar con su familia,
que no es una célula, sino que es un altar familiar, porque la célula es para invitar y para evangelizar, y el altar familiar es para estar solo la familia. Y si es necesario volver a construir un altar familiar, es Dios que se lo está poniendo. No es una corazonada suya, es Dios que se lo está diciendo. Es Dios que le está diciendo: volvamos a tener espacios de intimidad. Amén, hermanos. Y sobre todo quiero referirme a una palabrita que se usa acá, que es bien interesante. La Reina Valera traduce: afanada y turbada estás. Es lo que le dice Jesús a Marta, ¿no es cierto? Pero en el griego original, la palabra que utiliza es bien interesante. Merimeo. Merimeo, que suena casi a mareo, ¿verdad? Merimeo. Eso está en el versículo 41, cuando la Reina Valera utiliza, fíjese cómo son las cosas. En el griego solo aparece una palabra, pero como era tan difícil traducirla, Reina Valera metió dos palabras, porque si mete solo una se queda corto el significado. Entonces le pone ahí afanada y turbada, pero en el idioma original solo aparece una palabra, y esa palabra es merimeo, que significa agitación por el futuro. Agitación. Merimeo es la agitación. ¿Por qué? Por el futuro. Significa, hermanos, que Marta estaba haciendo muchas buenas obras, pero el corazón con el que las estaba haciendo es porque se sentía agitada o inquieta por el futuro. Cuando nosotros vamos al idioma original, nos damos cuenta que Marta estaba afanada haciendo oficio porque estaba ansiosa, estaba agitada, y no sabemos cuál era la preocupación que tenía en su corazón. Aquí podemos especular un montón de cosas, ¿verdad? Porque sabemos que Lázaro estaba enfermo y que hasta se murió. Sabemos que Lázaro estaba tan enfermo que no aguantó mientras Jesús iba caminando y murió. No sabemos qué es, pero Marta está agitada por el futuro. Y esta agitación es lo que lleva a Marta a escudarse en las buenas obras. O sea que Marta está matando su agitación, su preocupación por un futuro, haciendo oficio. Es un mecanismo de defensa. Está haciendo oficio pensando que se va a olvidar de eso que la tiene agitada. Y por eso es que Jesús le dice: agitada estás, agitada y turbada. Pero en el original está diciendo: estás agitada por el futuro. Estás ansiosa por el futuro. Queridos hermanos, Marta representa a todos aquellos que hoy por hoy tenemos agitaciones por el futuro, que estamos preocupados porque no sabemos en qué va a terminar cierta dificultad que tenemos o cierta situación que estamos enfrentando. Y haciendo buenas obras no vamos a poder garantizarnos ese futuro. Solo la intimidad con el Señor es lo que verdaderamente nos va a conducir a escuchar su voz y saber cuál es el plan que Él tiene en medio de las situaciones difíciles que nosotros enfrentamos. Hermanos, yo quiero relacionar el caso de Marta y María con una parábola muy conocida por todos nosotros, la parábola del sembrador. ¿Se recuerda de esa parábola, verdad? Jesús dice: el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar y entonces lanzó la semilla en diferente tipo de terreno. ¿Quién se acuerda de un tipo de terreno? A ver, que me diga. Vamos a mandar un chocolate. No tengo aquí, pero lo vamos a ver. Una tierra agrietada, dice la pastora. Pedregales, espinos. Justamente lo que menciona Oscar me parece a mí que guarda relación con Marta. Eso aparece en Lucas capítulo 8. Aparece también en Mateo, pero aparece en Lucas capítulo 8. Y entonces el terreno lleno de espinas, dice el Señor, son aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones y el afán de las riquezas terminan ahogando la palabra. Significa, hermanos, que si nosotros estamos como Marta, agitados por el futuro, podemos incluso llegar a escuchar palabra de Dios y la palabra se la come el enemigo. La palabra queda ahogada en mis preocupaciones del mañana, porque la clave para estar firme en Dios no es la cantidad de cultos a la que yo asisto, sino la calidad de mi momento a solas con Él. Cuando yo tengo esa calidad, entonces yo voy a la iglesia y entonces la palabra de Dios me cala y entonces el Espíritu de Dios hace las obras en mí
Y entonces yo puedo ver los milagros. Y entonces yo puedo ver una transformación en mi vida y en mi familia. Queridos hermanos, no sé cómo vamos ahí de tiempo. Veo que me han dado bastante tiempo, así que me voy a tomar un poquito más, ¿verdad? Porque creo yo que estamos bien con el tiempo. Quiero citarles a un psicólogo. Él dice una palabra muy interesante. Fíjese lo que dice: la ansiedad con miedo y el miedo con ansiedad contribuyen a robarle al ser humano sus cualidades más esenciales. Una de ellas es la reflexión. La agitación para el futuro nos embrutece. Cuando nosotros estamos en ese estado agitados porque no sabemos cómo saldremos de algo, y ese futuro temible se nos muestra como un fantasma, como algo que yo no puedo derribar por mí mismo, eso me quita la posibilidad de reflexión, me pone una venda, no nos deja pensar bien. Pienso, hermanos, en una Marta afanada, haciendo oficio, ciega espiritualmente, porque Marta no se había dado cuenta del gran don que estaba en su casa. O sea, Marta estaba tan ciega, metida en sus afanes, agitada por el futuro, que se puso a hacer oficio, en vez de sentarse junto con María a escuchar lo que el Señor iba a decir. Y es que cuando nosotros estamos embriagados por miedo al futuro, no escuchamos al Señor. Nos cuesta muchísimo. Nos cuesta escuchar la voz de Él en nuestro corazón. Yo quisiera preguntarle, hermanos, ¿hace cuánto que usted no escucha la voz del Señor? Yo sé que no me va a decir hace un año, ¿verdad? Yo sé que algunos han perdido la cuenta de cuándo fue que Dios le habló por última vez. No estoy hablando de una voz audible, aunque hay gente que afirma que ha escuchado a Dios. Yo no puedo decir que esa experiencia es falsa, no puedo decir que eso es mentira, porque gente muy cercana a mí me ha dicho que ha escuchado a Dios audiblemente. Mis respetos para esa gente. Pero no hablo de esa voz, sino que hablo de tener claridad en escuchar cuál es la voluntad de Dios para mí. Porque si yo no estoy escuchando esa voz, yo voy a la deriva. Puede ser que yo haga negocios, puede ser que yo tenga éxito en las ventas, puede ser que ahorita yo esté sano, pero le garantizo que si no esté escuchando la voluntad de Dios clara y concisa en su corazón, usted va a la deriva. Puede ser un futuro brillante que usted está viendo, puede ser una puerta que se ha abierto, pero si yo no estoy escuchando la voz de Dios, yo voy caminando a la deriva. Hay gente millonaria que hace grandes negocios, cristiana, pero no está escuchando la voz de Dios y va caminando a la deriva. Lo único que nos puede mantener a nosotros firmes, con nuestra integridad intacta, porque usted sabe que el tema integridad es otra cosa, y lo único que nos mantiene firmes, con la integridad intacta, fuertes espiritualmente, es poder escuchar esa voz del Señor. Hermanos, a mí me llama la atención cómo muchas veces se agarra el libro de los Hechos, y sobre todo en la parte final del capítulo 2, yo sé que usted ya la ha leído, donde dice la vida de los primeros cristianos. ¿Se acuerda esa parte? Después que viene Pentecostés, entre las cosas que dice Lucas ahí, es de que los discípulos vivían y tenían todas las cosas en común. Y oraban a Dios y asistían al templo con un corazón agradecido, lo estoy parafraseando. ¿Y qué más dice que hacían, hermano? Con esto. Vendían las propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. Es decir, hermanos, tenían un estilo de vida envidiable. Pero me llama la atención que a veces se predica eso y se le dice a la gente, hermano, usted tiene que ser como la comunidad de los Hechos. Usted tiene que ser como ellos, que partían el pan con alegría de corazón. Tiene que ser un buen diezmador porque esa gente vendía lo que tenía y lo llevaba a los pies del Señor. Pero se nos está olvidando algo muy importante, hermanos. Y es que eso que estamos leyendo al final del capítulo 2 de los Hechos es un efecto. Es un efecto. ¿Y es un efecto de qué? De la venida del Espíritu. Por tanto, el predicador lo que tiene que predicar, ¿qué es? ¿El efecto o la causa? La causa. La venida del Espíritu. Hermanos, si el Espíritu Santo no nos sobrecoge y no nos llena, no podemos llegar a ese nivel de vida. Por tanto, en vez de predicar, sean como la iglesia de los Hechos,
Lo que yo les diría es, busquen la llenura que hay en los hechos. Busquen esa llenura del Espíritu. Porque si nosotros queremos saltar esa parte y comenzamos a hacer buenas obras, como Marta que hacía buenas obras, nos vamos a convertir en activistas. Si nosotros nos saltamos esa parte de la llenura del Espíritu y buscamos hacer aquí muchas jornadas evangelísticas, muchas misiones, muchas obras de fe, vamos a caer en querer comprar a Dios con obras. No nos saltemos ese paso. Lo primero es la llenura del Señor. Lo primero es su lugar secreto. Después vienen las obras. Después vienen las cosas. Después viene todo lo que usted puede hacer. Pero primero, hermano, es buscarle en el lugar secreto para escuchar su voz en intimidad. Por último, quiero decir, hermanos, que cuando los desafíos de la vida exceden nuestra capacidad de respuesta, es ahí donde nosotros vamos a tener que practicar a obligación el saber esperar en Jesús. Cuando ya todos nuestros mecanismos de respuesta los agotamos y el amigo que tenía por allá y el familiar que tenía por allá me cerraron la puerta en la cara, y aquellos en los que yo confiaba no me tendieron su mano, y mi gran astucia con la que yo actúo no me sirvió de nada, y agoté todos los recursos que tengo, es ahí, hermanos, donde vamos a tener que aprender obligatoriamente a descansar en el Señor. Así que tenemos dos tipos de personas. Tenemos una que se afana obrando, que se afana a través de las buenas obras queriendo comprar el favor del Señor. Y tenemos otra que está descansando, sentada a los pies del Señor, en reposo, escuchando su palabra y deleitándose de esa palabra maravillosa del Señor. Hermanos, yo quisiera orar por ustedes para pedir que esa voz de Dios pueda venir a su corazón. Yo voy a orar y quisiera pedir que aquellos que quieren volver a escuchar la voz de Dios clara, concisa en su corazón, que puedan ponerse de pie, sin venir aquí al frente, ahí de pie, hermano, y vamos a pedirle que así como en algún momento nos habló y le escuchamos con esa claridad, que hoy pueda seguir hablándonos. Bendito Dios, gracias, amado Dios, porque tú nos das la palabra a su tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres la lumbrera que nosotros necesitamos. Gracias, Dios, por estos corazones que están dispuestos a oírte. Gracias, Señor, porque mis hermanos no quieren ser como Marta, quieren ser como María. Yo te pido que abras la ventana de los cielos y que traigas sobre estos corazones la mejor de todas las bendiciones. Y esa bendición es oír tu voz. Te pido por aquellos corazones que están llenos de afanes, que tú puedas poner un bálsamo medicinal ahí. Te pido por aquellas mentes que están torturadas por el temor al futuro, que tú puedas sanar ese dolor. Te pido por todas aquellas personas, Señor, que se sienten secas espiritualmente. Oro para que tu palabra, Señor, vuelva a ser una realidad en ellos. Oro para que tu palabra vuelva a venir abundante, fresca a estos corazones. Oro para que mis hermanos sean campeones en discernimiento, que tengan un enorme discernimiento, que puedan sentirte, que puedan saber cuál es tu voluntad para sus vidas, que puedan tener la habilidad de caminar en tu voluntad y no apartarse a diestra o siniestra. Oro por aquellos hermanos que posiblemente están confundidos y están a punto de tomar una decisión, para que tú traigas esa paz y esa palabra a sus corazones. Dios amado, oro por el alimento espiritual que en muchas mesas escasea. Oro por ese alimento espiritual para que sea abundante, Señor, y todos los que somos parte de este ministerio podamos ser gente cimentada en ti, que podamos ser gente que te busque en un lugar secreto, que podamos ser gente que se refleje en nosotros, Señor, tu carácter y tu amor. Dios amado, nosotros queremos hacer las obras, pero como una consecuencia de ser llenos de tu Espíritu. Dios amado, nosotros sí queremos hacer buenas obras, pero queremos antes ser llenados por ti. Y yo te pido que a todos mis hermanos que en algún momento los has llenado, que vuelvas a darles una doble porción de tu Espíritu. Y oro, Señor, que tu Espíritu en sus hogares sea abundante. Que cuando la gente venga a estos hogares diga: en esta casa hay algo diferente. Que tu Espíritu abunde, Señor, en la casa de mis hermanos.
Gracias, oh Dios, por esta mañana y por sus preciosas vidas. Gracias por todos los proyectos que tú vas a bendecir. Gracias por esos proyectos de vida que han salido de tu corazón. Gracias por las hermosas bendiciones familiares que tú les has dado. Y gracias sobre todo, Señor, porque yo sé que tu palabra va a venir en abundancia a sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén.